Si querés, lo que sí podemos hacer es no grabar ahora y grabar después. Total, todavía tenemos tiempo, ¿no? No, no, ya está sumándose la gente, así que... Bueno, bien. Si les parece, damos un par de minutitos más, a ver si se nos suma más gente y arrancamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que se van sumando. Bueno, si querés vamos arrancando, ¿no? Avancemos. Bueno, les quiero agradecer a todos los que están acá presentes, agradecerte a vos, Claudio. La verdad que un honor que hagamos esto juntos. De parte nuestra, queríamos entre los dos dar nuestro pequeño aporte. Yo desde NewTech con lo que es la parte de la tecnología y Claudio desde todo su know-how con esto de hablar de la resolución de conflictos en tiempos de crisis. Así que de corazón, gracias por tu tiempo, gracias Fer, que también nos está ayudando. Y bueno, te largo acá todo para vos, Claudio. Perfecto. Bueno, como primer medida, también vaya mi agradecimiento para vos, Susana, que hacía tiempo que queríamos armar algo y finalmente, fíjate que este contexto que en principio nos asusta, nos genera incertidumbre a todos y creo que es comprensible que así sea, se termina traduciendo también en catalizador de algunas cosas, como por ejemplo el webinar que hicimos la semana pasada, o la otra, creo, y este que estamos haciendo ahora. Yo supongo que en la medida que funcione vamos a seguir sumando algún tipo de estas actividades y como vos decías, es aportar un grano de arena en un contexto como el que estamos actualmente. ¿Por qué resolución de conflictos? Yo creo que parte de la respuesta está dado por esta frase, ¿no? Ninguna persona, ningún grupo, ninguna organización crece más allá de su capacidad de resolver o enfrentar conflictos. Cuando lo piensan en términos de organizaciones, muchas veces el conflicto termina siendo un condicionante para la coordinación de tareas. Básicamente, lo que se genera a partir de los desacuerdos es la imposibilidad de llevar a cabo gestión, básicamente. Ahora, independientemente de lo que pasa a nivel de grupos, tanto en organizaciones como en los ámbitos de la política, de todo lo que implica coordinación de acciones, me parece que también hay un agregado adicional que ahora está como hipersensibilizado, que tiene que ver con las relaciones. Yo me propongo tratar de hacer un aporte en cuanto a mejorar la interacción humana. Y cuando lo miro desde el punto de vista de las relaciones, me parece que los conflictos, y sobre todo los conflictos no resueltos, terminan siendo una de las fuentes más grandes de sufrimiento que tiene el ser humano. Los desacuerdos llevan a situaciones bastante complejas, ¿sí? Y por otro lado, me parece que las posturas extremistas también nos dejan en lugares de mucha soberbia o de poca posibilidad de interacción. Hoy hablaba previo al webinar con algunos amigos y entre mis amigos más íntimos,
Mariano me hablaba de muchas veces cuando se sienta frente a alguien que va a hablar de algún tema, nos paramos en un lugar como de relación docentes-alumnos, y yo creo que lo último que pretendo en esta conversación, en esta charla que vamos a tener, es pararnos en ese lugar, sino más bien en un estadio de intercambio. De hecho, me parece que el estadio de intercambio puede ser lo más útil inclusive en instancia de resolución de conflictos. Este slide parece ser un denominador común tanto cuando hablo de negociación, cuando hablo de resolución de conflictos o cuando hablo de conversaciones difíciles. O sea, de hecho, son como una suerte de primos hermanos. Lo que enfrentamos regularmente son personas, ¿sí? A partir de las personas lo que se generan son problemas, y a partir de los problemas lo que se genera es la necesidad de tomar decisiones, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en toma de decisiones y en resolución de problemas, muchas veces nuestra tendencia es usar estrategias conocidas, pensar que lo que funcionó ayer puede funcionar hoy, y por otro lado hay una suerte de simplificación implícita de lo que implica las relaciones humanas, ¿no? O sea, pensar que si una persona es compleja en sí misma, ¿cuánto más compleja es una relación? Entonces, cuando nosotros partimos de subestimar este proceso, ya estamos diagnosticando de forma errada. Para que haya un conflicto necesitamos mínimo 2 personas. Estas 2 personas, evidentemente lo que parten es de una situación donde alguien hizo un pedido, un reclamo, y por otro lado, del otro lado hay alguien que hace lo que puede y lo que está a su alcance para satisfacer, ¿sí? Ese nivel de pedido o de reclamo que hizo la otra persona. Cuando nosotros nos paramos en ese lugar, evidentemente lo que termina apareciendo es un primer conflicto que está relacionado con el acuerdo de expectativas, ¿sí? Ese acuerdo de expectativas, ¿sí?, muchas veces no está claro desde el principio. Cuando yo tengo incapacidad de dar respuesta a un compromiso, en general pasa porque, primero, el pedido puede no haber sido claro y la respuesta puede haber sido irresponsable. La respuesta irresponsable está relacionada con comprometerse a algo que no sé si voy a poder cumplir. Cuando alguien me hace un pedido, no hay muchas posibilidades de respuestas. Responder a ese pedido implica decir sí, implica decir no, o implica decir, mira, tenemos que rever condiciones de cómo es ese pedido. Si yo digo que sí, me estoy comprometiendo a algo que evidentemente el otro empieza a tener una esperanza de que eso va a suceder. Si eso no sucede, automáticamente aparece un conflicto. Muchas veces hay un concepto que manejan muy bien los chicos y que el año pasado habían salido bastantes memes respecto de esto, ¿no? Y en tal sentido lo que aparece esto de expectativa que yo puedo tener respecto de lo que el otro puede hacer, de lo que el otro es, ¿sí?, y la realidad con la cual me encuentro. Perdón. Ahí va. Y la realidad con la cual me encuentro. Hay algo que Jorge Bucay llama coeficiente de desdicha, y que es justamente esta diferencia entre yo lo que pienso que voy a recibir y lo que efectivamente estoy recibiendo, ¿sí? Cuando suceden estas cosas, piensen en términos de tiempos de entrega de un proveedor, piensen en tiempos en cuestión de precios, en cuestión de condiciones generales, alcances de contrato que se modifican, o simplemente algo que le pido a alguien que tengo al lado mío. No necesariamente en términos de transacciones comerciales, sino simplemente hacer un pedido, pensar que el otro, inclusive a veces sin ni siquiera decirme sí o no, acepto el pedido, pensar, dar por sentado que lo va a hacer, lo va a ejecutar, y encima la condición de satisfacción que yo pretendo.
Cuando yo empiezo a pensar en ese sentido, creo que lo primero que tengo es un fracaso antes de empezar. O el pedido no está bien hecho, o el otro no se comprometió, y sin embargo yo asumo. Muchas veces escuché hacer pedidos en términos de pregunta. ¿Podrías hacer tal cual o cual tal cosa? Y ni siquiera el otro contesta y yo asumo que sí lo va a hacer. Ni que hablar si después le sumamos a esto la comunicación por diferentes medios. Cada vez que nosotros asumimos un compromiso o hacemos una promesa relacionada con un pedido o un reclamo de otra parte, lo que hacemos o lo que se pone en juego es primero nuestro valor de integridad. Y digo integridad en términos de la relación entre lo que siento, entre lo que pienso y entre lo que actúo. Si yo logro tener coherencia entre esas tres cosas, estoy actuando con integridad. La posibilidad de que eso suceda, ¿sí?, es incondicional. Digo, depende de uno mismo. Los contextos nos pueden afectar, pero acá no hay forma de darse vuelta y pensar que la culpa es de otro, sobre todo si soy el que recibió el pedido. Y de la misma manera, si soy el que hice el pedido, también tengo la responsabilidad de chequear si el otro estaba de acuerdo con lo que yo le estaba pidiendo. Hay pequeños detalles de estas características que hacen decir, bueno, ¿cómo no vamos a tener conflictos? ¿Cómo pensar que una vida sin conflictos o sin crisis implica básicamente, ¿sí?, que yo no voy a vivir? O sea, prácticamente sería ponerme en una situación de ermitaño. Recibir un pedido y aceptarlo también implica responsabilidad, y responsabilidad como concepto de la habilidad de poder dar respuesta. Cuando yo sumo estos dos aspectos entre la integridad y la responsabilidad, termino generando algo que es la credibilidad o la confiabilidad. La confiabilidad es la combinación de dos palabras fundamentales, críticas, ¿sí? Una de ellas es la confianza. Debe ser lo que cuesta más ganarse y lo que es más fácil perderse. Yo puedo construir una relación de confianza o la confianza de un tercero en mi trabajo, en mis compromisos a lo largo de 10 años. Puedo perder la confianza en un segundo, en una decisión mal tomada. Y si hoy hablábamos de elecciones, por ahí va la cosa, ¿no? Ahora bien, no solamente cuando yo hablo de confiabilidad, hablo de confianza, sino también hablo de habilidad. Y cuando hablo de habilidad es que muchas veces tenemos la tentación, y porque casi es un driver de nuestra vida, querer satisfacer a otros, ¿sí? Ahora, el tema es que a veces asumo un compromiso que no es que no tengo la confianza para asumirlo, sino que lo que no tengo es la habilidad o la competencia necesaria, técnica, para dar una respuesta, ¿sí? Fíjense, algunos orígenes del conflicto. Uno está dado por la diferencia de roles o de jerarquía, principalmente de jerarquías y de personalidades dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones. Esto yo podría plantearlo en cualquier tipo de relación, ¿sí?, que se dé entre pares, entre jefe y colaborador, entre cliente y proveedor, pero el tema es cuando hay diferencias de jerarquías, diferencias de estilos, que de vuelta, si hay algo que resulta demasiado obvio, es la diferencia de personas, la unicidad de la persona, y en función de eso, la imposibilidad de pensar que el otro va a compartir exactamente mis mismas inquietudes, mis mismos valores. Ahora, créanme que en mi experiencia he visto mucha gente buscando clones de sí mismo. Y entonces muchas personas piensan que el mundo se tiene que acomodar a entenderlos a ellos y no ellos a acomodarse a entender el mundo. Asimismo, lo que aparece es la mayor parte de las compañías sí tienen diferentes roles. En esos diferentes roles, no solamente en una compañía, en cualquier organización y en cualquier sociedad, muchas veces hay intereses contrapuestos. En las organizaciones es bastante clásico la demanda entre marketing y ventas, entre operaciones y mantenimientos, entre el área de negocios y el área de compras,
entre el área de ventas y créditos y cobranzas. Cuando yo tengo diferentes roles, indefectiblemente, ¿sí?, la organización como un sistema funciona por oposición de intereses, con lo cual no hay forma de que no se generen conflictos. Por otro lado, aparecen los contextos propios de las compañías y los contextos propios del entorno. En algunos casos puede ser, no sé, una crisis en el mercado, una deficiencia en el área comercial, la salida de un funcionario importante de la organización. Y por otro lado, aparece de alguna forma, ¿sí?, las relaciones cliente-proveedor. Y cuando hablo de las relaciones cliente-proveedor, no hablo de las relaciones cliente-proveedor a nivel externo, ¿sí?, en términos comerciales estrictamente, sino que también hablo de las relaciones cliente-proveedor que se dan en forma interna. Cuando yo voy a las organizaciones y pregunto cuáles son las negociaciones más complicadas, siempre, en forma recurrente, las respuestas son las que están adentro de mi organización. Cuando yo soy proveedor, ya sé que de alguna manera la ecuación de poder puede jugar en mi contra. Y ya tengo la expectativa de las demandas que me puede hacer el cliente, las objeciones que me puede hacer. Lo que no sucede, ¿sí?, es que yo posiblemente a ese cliente lo vea una vez y no lo vuelva a ver. Con lo cual, dentro de la organización yo lo que tengo son relaciones recurrentes, negociaciones recurrentes. Constantemente estoy hablando exactamente con la misma persona que hablé ayer. Y no solamente eso, si tuve un conflicto lo tengo que volver a ver mañana. ¿Sí? Ahora bien, la estrella de los orígenes de los conflictos, ¿sí?, son las comunicaciones. Definitivamente. La palabra que más asocia a conflictos son malos entendidos. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a jugar esta posibilidad que tenemos nosotros de cada vez mayor cantidad y medios de comunicación y calidad de comunicación, y al mismo tiempo cada vez, a veces, mayor cantidad de malos entendidos. Veamos una cosa, cómo nos comunicamos. Fíjense, si yo quiero comunicarme, tengo un mensaje, y de ese mensaje yo quisiera transmitir menos del 10% del sentido de ese mensaje. ¿Saben qué debería hacer? Escribir un WhatsApp o un mensaje de texto. Sin embargo, ¿cuán universalizado está la utilización del WhatsApp o de los mensajes de texto cuando salieron? O de los mails. ¿Sí? ¿Saben las veces que le he preguntado a mis hijos, y sobre todo a los más grandes, que dejen de chatear y me dicen, ¿para qué estoy hablando? Y piensan, ¿sí?, que escribir es hablar. Y eso representa solamente el 7% de mi comunicación. Es solamente el lenguaje verbal. Hay un dato alentador de los adolescentes, que hablan de, ¿vieron cuando dicen, sí, le dije esto, literal, y lo aclaran, literal? Bueno, literal es lo que escribo. Ahora, el literal, aclarado, ya tiene un tono de voz, ¿sí? Ya dicen literal, ¿sí? Entonces ya cambió. Si yo quiero transmitir algo más, y ya sumo un 38% a la completud de mi mensaje, si yo le sumo un audio, ¿sí?, créanme que aparece lo que se llama la comunicación paraverbal, ¿sí?, que está relacionado con el tono de voz, el timbre, el volumen, ¿sí?, el énfasis que le pongo al mensaje que estoy transmitiendo, y ya el mensaje se entiende un poquito más. Ahora, si yo quiero que un mensaje efectivamente se transmita, y hoy aparecen las videollamadas, que sumarían casi, les diría, llegaríamos al 90% del entendimiento, o al 95%. Ya aparece algo bastante más eficiente, ¿sí? Acá aparecen el lenguaje no verbal, las posturas, si yo me tiro para atrás, si me tiro para adelante, si sonrío, si me relajo, si se me arruga la cara, si estoy tenso, si estoy relajado, o sea, empieza a aparecer otros aspectos. Todo lo que es la comunicación no verbal. Ahora bien, si realmente quiero transmitir un mensaje, hasta ahora no se inventó nada que lo reemplace. Nada. Nada que reemplace el cara a cara. ¿Sí? Y cuando yo hablo del cara a cara, el face to face, o como les guste llamarlo, lo que aparecen son
todo tipo de expresiones, todo tipo de postura corporal, todo tipo de entonación, todo tipo de gestos con la cara. Más de una vez han arrancado discusiones o han terminado discusiones en función de la cara del otro. Solamente la cara. ¿Cuántas discusiones empiezan con ¿por qué tenés esa cara? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros cuando intentamos engañar al otro, ¿sí? Decimos, bueno, ok, mira, ¿estás bien? Sí, estás bien. Bueno, comunicáselo a tu cara. Ahí aparece la incoherencia, absolutamente, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Ahora bien, hasta acá yo les propongo, estamos en 20 minutos clavados, si hay preguntas, escucho, en rigor, vamos a hacer una prueba. Esto en términos, hablando de manejo de expectativas. Lo que vamos a hacer es, el que quiera opinar, levante la mano virtualmente en el sitio, y Susana va a tratar de habilitarlo. Si eso no sucede, lo que vamos a pedirles es que escriban en el chat para que Susana pueda leer las preguntas y en todo caso yo voy contestando. ¿Les parece bien? No sean tímidos. Además yo me siento tipo hola Susana, así que acá tenemos. Sí, te habilitamos. Creo que es Patricio. Estás desmuteado. No sé si es Patricio o Patricia, porque como me paro encima no me deja seguir viendo si es Patricio o Patricia, pero ya estás habilitado. Soy Patricia. Hola Patricia. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Vos? Bien. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando escuchamos lo que queremos escuchar? Es que en rigor, me encanta la pregunta, en rigor vemos el mundo como somos nosotros y no como es el mundo. Nosotros vemos la realidad a través de nuestros propios modelos mentales. Ahora vamos a hablar algo de experiencia, pero en rigor, en general, no hay forma, ¿sí?, que no le pongamos algo de filtro a lo que escuchamos en función de nuestros parámetros culturales, nuestras propias experiencias, el famoso el que se quema con leche, ve la vaca y llora, eso sigue funcionando y sigue aplicando perfectamente. Y esto fíjense las diferencias culturales, capaz que hay alguien de Perú acá, pero posiblemente cuando yo le pregunto algo, a alguien una pregunta por sí o por no, si va a ser tal o cual cosa, si le pregunto a alguien que es de Perú, posiblemente me conteste ya. Y ya, si yo lo tradujo literalmente a la parte argentina, yo entendería que lo va a hacer ahora, porque lo va a hacer ya, y sin embargo está diciendo que lo va a hacer. Si yo estoy en Alemania y fijo un horario de reunión, y el horario de reunión es a las 10, y a mí se me ocurre, porque soy latino, llegar 10:10, lo más probable es que tenga un problema. ¿Sí? Y ahí es donde aparece hasta algo que a veces resulta ser hasta ofensivo. Muchas veces escucharon esta famosa frase que dicen, ¿qué parte de no entendiste? Bueno, en rigor, la verdad que habría que ser un tanto más prudente, porque del mensaje que cada uno emite y lo que el otro entiende, si yo tengo 10 personas, la posibilidad de que haya 10 interpretaciones diferentes es absolutamente probable. Ahora, Patricia, pensando en tu consulta, quizá lo que es bueno, y esto cuando te toca preguntar, ¿sí?, es si el otro, hacer un chequeo, si el otro entendió lo que le preguntaste. Y si sos el que necesita entender, también es bueno hacer un chequeo. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien me dice, mira, a mí me gustaría que pintes este cuarto en el menor tiempo posible. Es una especificación no del todo claro, porque el menor tiempo posible para mí puede ser 1 hora, pero la expectativa de la otra persona puede ser 15 minutos o 2 días. Ese tipo de chequeos no es tan normal hacerlo, parece que uno es cargoso cuando pregunta, ¿lo que me quisiste decir es esto? Bueno, esto valdría la pena siempre hacer ese chequeo.
¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo se desarrolla la escucha? Porque a mí me dicen, vos no sabés escuchar, y yo noto que a mí un poco me hincha escuchar. Entonces, es, me dicen, no, es un ejercicio, hay un ejercicio que uno puede hacer para modificarlo, para... Absolutamente, absolutamente. Y es muy buena la pregunta. En rigor muchas veces estamos escuchando, pensando primero en qué vamos a contestar, ¿sí? Y Sí, quizá el primer ejercicio, Patricia, es escuchar con la prioridad de comprender. No importa que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que el otro esté diciendo. Simplemente eh, hacer un chequeo si efectivamente lo que el otro dijo es exactamente lo que yo entendí. Y eso es una forma de escuchar. Con lo cual, no solamente para escuchar vale la pena hacer silencio en el afuera, sino vale la pena hacer silencio en el adentro. Nosotros muchas veces tenemos como una radio que sigue funcionando mientras estamos escuchando lo que el otro nos dice. Y en rigor a veces es como vos decís, escuchamos mucho más veces lo que queremos nosotros que lo que el otro está diciendo. Eh, Suele pasar que nos contamos un propio cuento que no tiene nada que ver con la realidad, o por lo menos con lo que el otro dice. Y si te puedo gracias, agregar Claudio. algo ahí, Claudio, también hay una parte que es esto de la escucha de recibir al otro, ¿no? O sea, está también lo que es la escucha contemplativa y es, bueno, me predispongo a realmente recibir al otro que me está hablando, ¿no? Porque si no ya tengo armado un mensaje de que, ¿qué le voy a contestar? Entonces, es todo un ejercicio y Es que hacer presencia para escuchar al otro. una regla de oro, y lo menciona Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es primero comprender y después ser comprendido. Tenemos una tendencia, todos somos muy especialistas en demandar, pero hay muy pocos que somos especialistas en tratar o tratar de comprender antes de contestar. O sea, es muy fácil entrar en una justaposición de posiciones extremas sin ningún tipo de sentido. Bueno, si les Muchas parece, gracias. no, por favor, seguimos adelante. Si querés te lo leo. Dice, hasta acá estoy de acuerdo y en todo se espera mucho de cada pedido con respecto a lo que al otro puede ser. Y en mi empresa trato de que cada vez haya menos mensajes sobre comunicar cosas muy importantes. Perdón, quise decir que haya, no, ¿sí? Está claro. Está Perfecto. claro y es bueno que así suceda, ¿no? O sea, sobre todo, cada vez más aparecen organizaciones donde empezaron a darle tal nivel de importancia a la comunicación que aparecen los gerentes de comunicaciones, ¿no? Y tenés otra persona, Carlos, te lo pongo para Ujú. que... Te escuchamos, Carlos. Ah, para, te tengo que desmutear. Una vez a Carlos no me está dejando desmutearlo. Ahí está. Ok. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Carlos. Sí, buenas tardes para todos. No, yo simplemente estoy de acuerdo, bueno, con todo lo que has planteado, Claudio, hasta el momento. Realmente sí lo que destaco y me mata es el dibujo de cómo está resumido el coeficiente de desdicha. Eso me, eso me mató. Le saqué una foto porque realmente resumís muy bien el coeficiente de desdicha, pero bueno, el resto estoy de acuerdo también con lo que preguntó Patricia acerca de escuchar lo que queremos y no tomarnos el tiempo de escuchar y pensar bien lo que nos están diciendo, transmitiendo el mensaje que nos quieren dar. Y bueno, nada, simplemente ese era mi comentario, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué cuestiones aparecen en todos los conflictos, sí? En principio, una de las cuestiones que aparecen son los intereses personales de cada una de las personas. Sin duda alguna, todos tenemos intereses y que tratamos de defenderlos, algunos declarados y otros no declarados, ¿sí? Entonces, el otro punto, lo que aparece sin lugar a dudas, son las emociones. Pensar, muchas veces cuando hablamos de emociones pareciera ser que son
cuestiones que no habría que hablar en el ámbito empresarial, ¿no? Pensamos que eso es una charla de autoayuda. Sin embargo, primero, la semana pasada veíamos en conversaciones difíciles que las principales decisiones nuestras son emocionales, ¿sí? Y no racionales. Entonces, cuando yo tomo decisiones, si no considero bajo qué, el efecto de qué emoción estoy tomado, posiblemente, primero, que me puedo llegar a arrepentir de alguna decisión que tome, y por otro lado, es en la medida que lo reconozco, lo pongo en conciencia, sé que estoy enojado, o que estoy feliz, o que estoy sumamente excitado por una situación que me entusiasma, bueno, ahí puede pasar que yo contemple eso al momento de tomar una decisión. Por otro lado, otro factor que indefectiblemente aparece en los conflictos es las luchas de poder. Definitivamente, yo cuando enfrento un conflicto, posiblemente no lo vea de la misma manera si tengo que discutir con un cliente, que si tengo que discutir con un proveedor, si tengo que discutir con mi jefe, o si tengo que discutir con un colaborador. Lo mismo pasa, y acá empiezan a aparecer las relaciones desde cómo discuto con mis hijos, donde son las personas que más amo, pero al mismo tiempo tengo que frustrarlas en algún momento porque las estoy educando. Y por otro lado, otra cosa que aparece en términos de conflicto son las restricciones. Y si no, sumémosle a esto la crisis que estamos enfrentando hoy, que creo que a todos nos resulta ser inédita. Todos hemos vivido, y en la Argentina somos bastante especialistas en crisis. Sin embargo, esta situación de estar todos en una suerte de prisión domiciliaria con algún permiso muy escueto, empieza a ser una restricción que tenemos en cuenta al momento de considerar cualquier conflicto. Y por otro lado, no podemos escapar a lo que son las relaciones personales. Definitivamente en todo conflicto hay relaciones. Por otro lado, aparecen terceros, ¿sí? En algunos casos pueden ser mediadores, en otros casos pueden ser abogados, y en otros casos pueden ser terceros interesados. O sea, ¿a qué me refiero? Las personas que a veces negocian puertas afuera de una compañía, o puertas afuera de una familia, cuando se dan vuelta también tienen que rendir cuentas, y esto los americanos manejan este concepto de accountability, ¿no? de rendir cuentas a otros. Yo no solamente tengo que tener una negociación con mi cliente, con mi proveedor, sino que después darme vuelta y puedo ser el CEO de la compañía. Y ¿saben qué? También tengo que rendirle cuenta a los accionistas. En el mejor de los casos puedo ser el CEO y el único accionista de la compañía. Posiblemente tenga que rendirle cuenta a mi familia, pero eso de los terceros no desaparece nunca. En todo conflicto lo que aparecen son necesidades mutuas, ¿sí? Siempre aparece esto de que, bueno, si hay un cliente y un proveedor, no hay posibilidad que haya necesidades mutuas. ¿Saben qué? Si los dos están interesados en cerrar un acuerdo, esa es la primera necesidad mutua que aparece. No solamente eso, son necesidades o intereses, no necesariamente personales, pero sí de la transacción. Si yo quiero lograr un acuerdo con el otro y el otro quiere lograr un acuerdo conmigo, ahí tengo la primer necesidad mutua. Después veremos en el cómo, y ahí podemos debatir bastante. Otra cosa que aparece en los conflictos es un alto nivel de tensión. Muchas personas, ¿sí?, viven los conflictos con una situación que les genera muchísimo sufrimiento, a punto tal de que llegan a tener una postura extrema de escaparse del conflicto. Nada más complejo que no enfrentarlos, ¿no? Y por otro lado, siempre aparece intercambio, siempre. Siempre aparece intercambio, siempre va a haber una transacción. Cuando a partir de que hay un conflicto, es una negociación que puede haber fracasado y que genera ese conflicto, pero va a disparar futuras negociaciones, ¿sí? Y no hay forma de que no haya una cuestión de tomar y dar en la misma situación. Cuando nosotros hablamos de relaciones, la tentación clásica es pensar que una buena relación, ¿sí? Vamos a hacerlo diferente. ¿Por qué no nos escriben qué consideran una buena relación? Rapidito, así para no cumplir con el compromiso de tiempo. ¿Vos lees, Hugo? Sí. ¿Qué es una buena relación?
Lo que pusieron fue del anterior, todavía de esto, a ver, acá. Ahora entramos todos juntos. Tener una buena predisposición de ambas partes, una donde la comunicación es fluida, transparente, y ambos logramos lo que necesitamos de ella. Para mí es llegar a un buen término, un intercambio de intereses, un vínculo donde fluye bien la comunicación entre las partes, cuando hay confianza, apertura, transparencia, inicialmente llevarse bien. Una buena relación es cuando hay confianza en el otro, empatía con el otro, está buenísimo, una construcción entre dos o más personas y pueda perdurar en el tiempo, ser empático, poder hablar sinceramente y con respeto. A ver si me cambié alguna. Muy buenas todas. Déjenme sumar una, ¿sí? Y después vamos a hablar de lo que es un error considerar como buena relación. Pero muchas de las que estuvieron ahí, esto de respetar, de haber confianza, ¿sí? Entender otro te pusieron también. Ok. Una buena relación, si yo lo tengo que resumir, es una relación de dos personas que gestionan las diferencias. Básicamente. ¿Sí? Obviamente que para gestionar las diferencias se necesita respeto, se necesita confianza, se necesita una suerte de sensibilidad y empatía por el otro, pero básicamente es lo que gestiona las diferencias. A veces confundimos una relación buena con compartir valores, con compartir inquietudes, con compartir... La verdad que una relación así primero me luce para mí, y esto es una opinión personal, como aburrida, pero al mismo tiempo, ¿sí? Si yo no tengo diferencias, no hay enriquecimiento mutuo. Si yo no tengo la posibilidad de hecho, hoy hablábamos de hasta qué punto el conflicto hace que nos desarrollemos como personas. Bueno, básicamente es por empezar a gestionar diferencias. El conflicto es una señal, ¿sí? Lo primero que hay que entender es que no me tengo que enojar con la señal. Si tengo fiebre, ¿sí? Tengo que celebrar que aparece el cuerpo dándome una señal de que tengo una infección. Con esto, evidentemente, implica que hay que cambiar o modificar algo. El rumbo que estamos teniendo, evidentemente, hay que modificarlo. Cuando aparece un conflicto, alguien tiene que tomar una decisión, algo tiene que pasar. Lo que no puede pasar es que no pase nada. Entonces, simplemente, cuando yo veo una señal, puedo salir corriendo para el otro lado, puedo avasallarla, pisarla, torcerla, no entenderla, no escucharla. Ahora bien, fíjense, el punto es cómo abordo los conflictos, ¿sí? Y entonces acá aparecen dos niveles. Uno, que es el nivel de competencia, ¿sí? Y después el otro, el nivel de colaboración. Siempre yo tengo que administrar este dilema. Los negociadores, que son expertos, lo que logran es balancear su capacidad de competir con su capacidad de colaborar. Entonces, fíjense, si yo tengo un bajo nivel de colaboración y un bajo nivel de competencia, lo que yo estoy en una instancia que se llama contener, ¿sí? Donde no hay un gran aporte, pero tampoco es una cuestión de competencia extrema. Si yo me paro en un nivel de competencia alta, lo más probable es que enfrente, confronte, ¿sí? Si yo me paro en un nivel de competencia muy bajo y extremadamente colaborativo, lo que hago es aceptar. Y son posturas extremas. Ahora, hay un ciclo que a veces se da, que es bastante virtuoso. Si yo logro tener un alto nivel competitivo, pero un alto nivel cooperativo, lo que hago es integrar y construir valor. Eso hacen los negociadores que son expertos y los que pueden manejar bien los conflictos. Hay una instancia intermedia entre esas posturas extremas, que es la parte de confraternizar, ¿no? O sea, el famoso partimos la diferencia. Eso puede ser una solución de compromiso, pero lo que digo es, no hay mucho valor generado en ese proceso. Ahora bien, en general, sí se dan algunas tendencias, algunos que recorren más este caminito, ¿no? Perdón. Esto de partir de aceptar
y si yo logro ir mejorando mi performance en competencia, lograré sacar una diferencia y si en algún momento llegaré a la parte de enfrentar. ¿Sí? Si yo tengo una tendencia de tipo confrontativa o de competitiva, lo más probable es que trate de pararme en ese lugar lo más alto posible. Ahora bien, si yo tengo una postura de colaboración o constructiva, posiblemente recorra este camino hasta llegar a integrar. ¿Cuál es el punto? No es que una de las estrategias esté bien y la otra estrategia esté mal. ¿Sí? Fíjense, algunos supuestos que aparecen y después nos metemos con la estrategia. Lo primero es pensar que la estrategia de huir del conflicto me puede funcionar. ¿Sí? El otro punto es pensar que yo puedo estar intercambiando relación por intereses. Entonces, ¿qué hago? Sacrifico mis intereses en pos de la relación. Tampoco puede ser aconsejable. El otro punto es pensar que una estrategia de competencia es incompatible de una estrategia de colaboración. Son definitivamente dos cosas compatibles y de hecho, a lo largo del desarrollo de un conflicto, uno puede tener posturas que van cambiando. Y por último, en términos de reciprocidad, esto es bastante clásico en las relaciones. Pensar que lo que es bueno para mí es bueno para el otro. No necesariamente. ¿Sí? Y hay veces cosas que resultan a priori incompatibles terminan siéndolo. ¿Qué es una buena resolución de conflictos? Básicamente. Primero es que llegué a un buen acuerdo. ¿Sí? Y cuando llego a un buen acuerdo, acuérdense de estas cosas. Para asumir un compromiso necesito tener integridad, ser coherente entre lo que digo y lo que hago y lo que siento, responsabilidad, tener la capacidad de responder, ¿sí? Y finalmente confiabilidad, entendiendo como confiabilidad que el compromiso que asumí no solamente el otro puede creer en mí porque efectivamente lo voy a ejecutar, sino que lo voy a ejecutar en las condiciones de satisfacción a las que me comprometí. ¿Por qué? Porque soy competente para hacer lo que tengo que hacer. Asimismo, la resolución de conflictos, ¿sí? Indefectiblemente, ¿sí? Hace una buena administración de los recursos humanos, de los recursos financieros y de los recursos de tiempo. Una buena resolución de conflictos lo que hace también es que las relaciones sean sustentables en el tiempo. ¿Ok? Cuando hablamos al principio de la charla dijimos, vamos a ver conflictos, vamos a ver crisis y cómo las crisis impactan en los conflictos. Si yo quiero resolver un conflicto, Peter Senge dice que tengo que mantener un balance y creo que el equilibrio es la palabra que yo más utilizo en negociación, en conversaciones difíciles y en resolución de conflictos. Entre persuasión e indagación. Yo puedo hacer preguntas para entender. Ahora, puedo pasarme todo el tiempo haciendo las preguntas y sería bueno que lo primero que haga sea indagar cuáles son las necesidades y los intereses del otro. Pero si en algún momento no fijo mi posición, y acá es donde aparece la persuasión, ¿sí? Voy a estar renunciando a mis intereses. Si hago eso, posiblemente esté haciendo esto de sacrificar intereses por relación. Soy el buen chico, soy amigo de todo el mundo, no me peleo con nadie, pero ¿saben qué? Cuando una persona no tiene problemas con nadie, tiene un problema consigo mismo, porque no logra pararse en su posición. Y por otro lado, si yo me voy al otro extremo y lo único que intento es persuadir, lo más probable es que el otro se sienta avasallado y en algún momento pensemos que, ¿qué pasa en los conflictos? El prepotente nunca se siente prepotente, ¿sí? Se siente en todo caso una persona decidida, ¿sí? Y si la otra persona cede, no lo ve como una persona buena o como una buena persona, sino como un tonto del cual hay que abusar. El tema es cuando nosotros en función de esto, ¿sí? De estas posturas que manejamos los conflictos, caemos en la trampa de nuestra propia estrategia. Entonces yo usé la prepotencia, me funcionó, entonces la vuelvo a usar. Y cuando no me funciona la prepotencia, ¿qué pienso? Que no presioné lo suficiente. Entonces, no es que tengo la posibilidad de cambiar, sino que sigo reforzando mi teoría, porque en la última negociación el uso de la prepotencia sirvió para resolver el conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Eso no indica
que la persona que se pone en la postura de ceder constantemente, ¿sí?, tenga mayor habilidad o sea mejor negociador o tenga una mejor habilidad para manejar el conflicto, porque en rigor, ¿sí?, cuando las personas tienden a huir de los conflictos, cuando le sale bien dice, fui una persona prudente, y cuando le sale mal dice, no huí a tiempo. La cuestión es que tanto el prepotente como el que huye del conflicto está parado en una postura extrema, ¿sí? Y al mismo tiempo, no solamente eso, hay soberbia en ambas partes porque creen que lo que hacen es lo mejor. La clave, cuando algo no está saliendo como a vos te gusta, es indefectiblemente el cambio de estrategia. ¿Saben cuando yo veo un negociador que es experto? Cuando es capaz de, por momentos, mostrar los dientes si los tiene que hacer, y por momentos ceder cuando tiene que ceder. ¿Sí? Pensar en esta tentación de estrategia única nos lleva a un sitio que es una trampa sin salida. ¿Sí? Si usé yo la prepotencia, el ultimátum, si la cosa no funciona, no sé cómo salir de esa trampa. ¿Ok? No ¿Saben sé. qué es esto? Ah. Una crisis. ¿Saben qué es una crisis? Un hecho inesperado, grave, impactante, que interrumpe un proceso que se viene desarrollando normalmente. ¿Sí? Cuando ustedes venían escuchando la presentación y de repente aparece esto, lo primero que yo digo, se me cortó la comunicación, se le cortó a Claudio. Le vi la cara a Susana y se vio el reflejo de que algo pasaba, y encima cuando pasaban los segundos y no aparecía nada en pantalla, algo pasó, esto es una crisis. ¿Sí? Hay diferentes tipos de crisis. ¿Sí? Hay crisis que están dadas por el contacto, ¿sí?, por quiénes son los que intervienen en esa crisis. Hay otras crisis que están dadas por lo que se negocia o por lo que está en juego, con lo cual lo que aparece es el contenido. Y hay otras crisis, como las que estamos enfrentando actualmente, que es la de contexto. ¿Sí? Vaya a los argentinos, y quizá me hago extensible a Latinoamérica si sabemos de esto, ¿no? Lamentablemente y tristemente célebre nuestras crisis. Fíjense, cuando nosotros hablamos de crisis de contacto, a veces pasa por quiénes son los interlocutores, ¿sí?, y qué posturas defienden en términos ideológicos, por ejemplo. Una idea podría ser esta. También podría pasar por la crisis sea generada por fundamentalismos. Y en algunos casos, el ejemplo vale para la región, en términos futbolísticos, si se quiere. Somos muy apasionados, ¿sí?, y muchas veces no entendemos razones en función de esto. A partir de eso se generan crisis. Y ni que hablar cuando lo pensamos en términos de partidos políticos. Hay otras crisis en términos de contacto que está dada por quienes intervienen, diferencias de razas, diferentes religiones, ¿sí?, o otro tipo de diferencias que tienen que ver con preconceptos que yo tengo respecto al otro. También se dan crisis de contenido, en términos de crisis económicas, que falta disponibilidad, y esto a veces pasa dentro de un país, pero podría pasar dentro de una empresa que está sin caja y tiene un problema de flujo por un impacto de un cliente grande que no le pagó, una alta dependencia de un proveedor o cosas por el estilo. También hay crisis que se dan en función de que discutimos los alcances de un proyecto, si un proyecto tiene que llegar hasta tal o cual punto, si cambia en el medio. En general los proyectos sufren modificaciones y eso genera crisis. También se dan crisis en función de los tiempos. Yo tenía la expectativa de que algo suceda en algún momento y sucede en un tiempo inesperado. Y si no, cuéntenme del coronavirus. Y por otro lado, hay crisis relacionadas con penalidades. Penalidades en términos de una empresa, en términos de un país que puede llegar a entrar en default, o en términos de lo que sea, pero en todo caso, penalidades que pueden aplicar a un contrato, que pueden aplicar a un... Creo que la metáfora del fútbol siempre funciona. Digo, a partir de que un equipo pierde 1, 2 o 3 jugadores, comienza una crisis sin lugar a dudas.
Ahora, nosotros somos especialistas, creo, en crisis de contextos, en algunos casos generadas por los propios gobiernos o por los propios políticos de turno. Nos acordamos de la hiperinflación y de vuelta no me voy a referir a la política, sino al fenómeno en sí. En ese momento creo que era imposible que no se generen conflictos cuando nosotros cobrábamos el sueldo, por ejemplo, 3 veces al mes. En esa época yo ya trabajaba, y hasta qué punto influyen las crisis en los conflictos personales. Yo me acuerdo, en esa época era cadete, ¿sí? Y la gente de comercio exterior nos sacaba corriendo, y obviamente a nosotros cadetes nos molestaba que nos alteren las logísticas porque había que ir a cerrar el tipo de cambio. Y eso era una urgencia. Entonces aparecía un conflicto en función de una crisis. La crisis del 2001 hizo que Argentina tenga 7 presidentes en el término de 5 presidentes en 7 días, creo que fue nuestro glorioso récord. ¿Sí? Imagínense lo que aparece. Ahora vamos a ver qué pasa con la crisis y el conflicto, pero esto es lo que sucedía. En el año 2008, los bancos que nunca iban a caer, cayeron. ¿Sí? Y hubo que reescribir algunos capítulos. Las acciones del Citibank se redujo en 1000%. ¿Sí? Y hoy tenemos una nueva crisis de contexto, para nosotros inédita. Lo nuevo de esto que es global. ¿Sí? Se nos están cayendo los proyectos no porque pasó algo en Plaza de Mayo, sino porque pasó algo en Europa, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en todo el globo. Seguramente será bueno que nos viene a enseñar esto, pero es algo para analizar a futuro, y me parece que hay una pandemia que puede traer otra pandemia. Alguno cortito en el chat. ¿Alguno participó de un curso de resucitación cardiorrespiratoria, o RCP, como lo llaman comúnmente? ¿Se acuerdan cuál era uno de los pasos? Te están contestando que sí. Sí. ¿Se acuerdan cuál era uno de los pasos que tenía que hacer quien tomaba el liderazgo? Y pero hace bastante tiempo te están diciendo. Uno de los primeros pasos, ¿sí?, que tiene que hacer la persona es... La 911. Bueno, eso sí, pero ¿saben qué? Alguien tiene que decir, el que toma el liderazgo del proceso, y si yo me hago cargo de ese proceso, tengo que señalar a alguien y decirle: vos, si me podés decir cómo te llamás, mejor. Vos, Horacio, Carlos, María, lo que sea, ¿sí? Vos llamá al 911. Fíjense, pocos escenarios de crisis son más críticos que esta situación. ¿Qué es lo que sucede en un escenario de crisis con el conflicto? Primero, cambian las formas en que se dan las instrucciones y se hacen los pedidos. Yo, en un contexto como el que estoy diciendo, no me voy a dar vuelta y le voy a decir: ¿vos cómo te llamás? María. María, por favor, ¿podrías llamar al 911? Gracias. Hacelo lo antes posible. No, le digo directamente, lo que cambian son los tiempos, cambian las urgencias, cambian la forma en que se construyen los consensos. Yo ya no discuto, si tomé el liderazgo y soy yo el que le voy a hacer RCP a esa persona que está tirado, directamente me doy vuelta y doy instrucciones. No solamente eso, a partir del momento que me puse arriba del fulano a tratar de resucitarlo, tomé el liderazgo del proceso. Y una vez que tomo el liderazgo del proceso, tomo decisiones. Y esas decisiones que tengo, no hay mucho lugar para debate. ¿Sí? Empieza a cambiar una historia. La forma en que yo me relaciono con el resto cambia. Los tiempos cambian. ¿Sí? Los criterios de legitimidad cambian. En negociación hay algo que que uso para saber si un acuerdo es justo o no es justo. Y muchas veces, ¿qué tomo? La referencia al mercado. Bueno, si una casa en este barrio vale 100.000 pesos, 100.000 dólares o lo que fuere, ¿sí?, yo me voy a fijar si el resto de las casas del mismo tamaño, las mismas características, valen lo mismo. Eso se llama criterio de justicia o legitimidad. Todos los que estuvimos en la crisis del 2001 sabíamos que a partir de esa crisis lo que se perdió fue la referencia de precios. ¿Sí? No se sabe si algo es caro o barato.
En la hiperinflación pasó exactamente lo mismo. Entonces, en una situación de crisis, ¿qué impacta en los conflictos? Que yo ya no sé qué es justo, qué no es justo. Empiezo a escribir reglas que supuestamente ya estaban escritas. ¿Está? Asimismo, con los conflictos y las crisis aparecen subproductos, ¿sí? Y uno de los grandes subproductos que aparecen, ¿sí?, son la creatividad. Uno de esos grandes es la creatividad. Y si no, cuéntenme, me mandaron 10 más de estos, ¿sí? Uno que tenía una botella plástica en la cabeza. Ahora, fíjense, esto podría ser algo tragicómico, gracioso. Ahora, también aparece esto. Fíjense, esa camilla que ven ahí con una cobertura es algo desarrollado, copiado si se quiere, una definición de ingeniería que me gusta es copiar y mejorar. Esto no lo están haciendo en Checoslovaquia, esto lo están haciendo en Bahía Blanca, ¿sí? Lo que ven abajo, en el rincón inferior derecho, es una camilla para traslado, ¿sí? Porque se desarrolló un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca y de la Universidad Nacional del Sur, desarrollaron esta camilla, ¿sí?, copiando modelos y tratando de mejorar con los materiales disponibles que hay en el país. Pero también hicieron esto que van a ver acá al costado. ¿Saben qué es eso? Un ventilador. No es un respirador porque no sirve para traqueotomía o para métodos invasivos, pero sí sirve para ventilar y dar oxígeno, ¿sí?, a enfermos de coronavirus. Eso se desarrolló en Bahía Blanca. ¿Saben cuándo? En el último mes. Esto es lo que pasa con la crisis. Y hay otro subproducto que aparece en la crisis, ¿sí? Los cambios de paradigma. Hoy yo les decía esto de que empezamos a reescribir reglas. Una de las reglas era no podemos no reunirnos, ¿sí? ¿Saben qué? En este contexto aprendimos todos a hacer teleconferencia. Mi mamá tiene 79 años, ¿sí? Y hablamos todas las noches por videollamada porque necesitamos hablar por videollamada, ¿sí? ¿Saben qué? Creo que hablé más con mi mamá en estos últimos 15 días que en el último año, ¿sí? Entonces, lo que nos trae la crisis son algunos subproductos que vale la pena aprovechar, ¿sí? Entonces, esta pandemia la podemos tomar como un contexto que nos impacta fuertemente en los conflictos, ¿sí? De hecho, todos tenemos proyectos que se caen. Sin embargo, ¿sí? Vamos a ir, estamos llegando a ver cómo estamos de horario. Me interesa que nos quede un espacio de preguntas y nos vamos... ¿Su tenés algún inconveniente que nos distenemos un poquito? Ok. Como para llevarnos, errores clásicos. Primero entrar a un conflicto sin estar preparados. Y el contexto de crisis exacerba esta situación. Si antes te preparabas para entrar a una negociación, a un conflicto, ahora tenés que tener mucho más información, mucho más actualizada para entender y no quedar girando en vacío en una negociación en un contexto como el que estamos. Entender que un conflicto no puede ser que yo tomo todo y vos te quedás sin nada, o yo te entrego todo y yo me quedo sin nada, ¿sí? Es tomar y dar, definitivamente. Ese equilibrio hay que buscarlo. Usar una práctica intimidatoria te puede funcionar. De hecho, en algún momento hay muchas historias de sindicalistas poniendo revólveres arriba de la mesa. Yo creo que no es sustentable. Y no vaya a ser que pienses que el poder está siempre al mismo lado, porque el poder continuamente va cambiando. Perder la paciencia no es un buen consejero, ¿sí? Todos nos enojamos y hoy estamos en un lugar, en un momento donde creo yo que parte de las enseñanzas es, ¿sabes qué? Si hasta ahora eras impaciente, mejor que hagas otra cosa, porque si no vas a terminar, hasta las drogas duras no vas a parar. O sea, hay que empezar a manejar una paciencia diferente. Pensar que hablar mucho y escuchar poco es una buena estrategia es el error más clásico de todos.
Los conflictos no se resuelven con discusiones donde yo te fijo mi posición y vos me fijás tu posición, o yo te echo la culpa a vos y vos me echás la culpa a mí. Se resuelven a partir de hablar. Y acá creo que aplica este balance que presenta Peter Senge, ¿no? Entre poder indagar y preguntar para entender y poder persuadir a partir de tener argumentos que sean lo más sólidos posible. ¿Saben qué? Tenemos un mundo que hoy está hiperconectado, ¿sí? Hiperconectado. Tenemos... ¿vieron el video ese que les mostré del respirador? Ese video me contactó la gente de la Universidad de Bahía Blanca para que los ayude en la difusión, ¿sí? Por el tema de la cantidad de seguidores y ese tema. Ese video que posteé lo vieron 60.000 personas, una cancha de fútbol. Es el posteo que más éxito tuve. Yo tengo LinkedIn desde el año 2009, más de 10 años. Este fue el posteo con mayor nivel de actividad. Ahora, este verano leía un libro de Facundo Manes, ¿sí? Y que hablaba en una parte del libro de la soledad. En un mundo que está hiperconectado, según las estadísticas que manejan los neurocientíficos, un cuarto de la población mundial siente que no tiene con quién hablar. Y no pasa por una cuestión física y estrictamente de aislamiento social. Muchos lo están físicamente separados. Pero acá es lo que expresan. Muchos no sienten que no tienen con quién hablar y muchos no tienen con quién hablar. Me pregunto hasta qué punto, si llegás hasta ese momento, qué puede haber pasado en cómo resolviste los conflictos que tuviste a lo largo de toda tu vida. Y con esto cierro y me quedo abierto para preguntas. Gracias, Claudio. Las preguntas que tengan, o pueden levantar la mano o escribirlas, y los voy habilitando los micrófonos, así que las dos cosas pueden hacer. Mientras te agradezco porque es muy clara tu explicación. No sean tímidos, que todos aprendemos de las preguntas, así que... Y que todos aprendemos de todos, ¿eh? O sea, como dije hoy, lo que me había dicho mi amigo. Es más, sí, ahora que comentaste algo de lo de LinkedIn, aprovecho para que sepan, Claudio y yo nos conocimos por LinkedIn, o sea, creo que fue hace 3 años, ¿no? Sí. De repente me cruzo con un posteo de él que, bueno, después de escucharlo ya saben lo genio que es, y me encantó, entonces empecé a seguirlo y le escribí, le digo, mirá, no sé qué, me gustaría conocerte, y bueno, finalmente, después de unos meses nos conocimos, y desde que nos conocimos empezamos a tratar de mantenernos en contacto y hacer cosas juntos, ¿no? Así que la verdad que sirve lo de LinkedIn, y lo que se necesita es que alguien tenga ese primer avance. Bueno, están diciendo muchas gracias, muy concreto, muy claro. Dice, más que una pregunta, una reflexión. El tema es cómo llevar esto a la compañía y otras áreas, ¿no? Creo que es lo que es más complicado del encuentro, porque no todo el mundo ve esto así. Mirá, no se me ocurre otra cosa que empezar siendo ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere cambiar, a veces tenemos esta tentación de querer cambiar el mundo, y en realidad el cambio más desafiante es cambiarnos a nosotros mismos. Me parece que vale la pena intentarlo. Ayer hablábamos con otro amigo mío, con Edgardo, justamente está escribiendo, digo, creo que es compatible que las organizaciones puedan ser organizaciones rentables, definitivamente, pero que al mismo tiempo sirvan para ayudar al otro. O sea, no hay una incompatibilidad en eso. Y me parece que muchas organizaciones lo hacen. Yo no planteo un escenario tan apocalíptico. O sea, me parece que hay mucha gente trabajando para
para ayudar a otros, y en función de eso se empiezan a dar resultados que sorprenden. No sé, se me ocurre un ejemplo de una empresa de Córdoba que ayudaba a los chicos que trabajaban en la compañía que terminan el secundario. Y así como esos ejemplos, tengo un montón de gente donde no solamente son empresarios responsables por querer que su compañía genere resultados y crezca, sino que también son empresas que buscan ayudar, me parece que claramente. Aristóbulo te está diciendo, espectacular Claudio, el gran inconveniente que me encuentro en las reuniones es el tema que parecería que todos saben que estás preguntando y se adelantan a contestar antes de terminar la pregunta. Y así empiezan los malos entendidos. ¿Se puede hacer algo con esto? Mirá, en principio pedirle la licencia para terminar de expresarte. Tengo una anécdota, una vez fui a negociar en conjunto con un equipo de gente y del otro lado había una sola persona, ¿sí? Y nosotros éramos algo así como 4 o 5. Entonces, la persona empieza a explicar su punto de vista respecto del problema. Y uno de los que estaba en mi equipo de negociación, obviamente nosotros fuimos sin prepararnos, si les traigo el contraejemplo. Antes de que termine, esta persona que estaba en mi equipo dijo, bueno, ya sé lo que nos vas a decir. Y la otra persona inmediatamente se paró y dijo, ah, sí, a ver, contame qué es lo que te voy a decir. Y no solamente eso, sino que la otra persona empezó a decir lo que pensaba que iba a decir. Obviamente. 10 puntos, si sería una pelea de box, 10 puntos para la persona que se cayó y lo hizo hablar al otro, y 0 puntos para el que interpretó, interrumpió antes de que el otro empiece a hablar. El control de una conversación no lo maneja el que habla, lo maneja el que pregunta. La fantasía de muchos vendedores, ¿sí?, es pensar que tienen que hablar mucho, y en rigor tienen que escuchar mucho. Ahora, cuando vos te sentís no escuchado, quizá vale la pena explicitarlo, ¿sí? Por ejemplo, decirle, mira, me gustaría terminar de hablar, porque yo no terminé de expresar la idea. Y eso no implica faltarle el respeto a nadie, pero sí ponerse en un lugar. Miren, acá hay una cuestión que también empieza a jugar. La madurez la define Covey, hablando de equilibrio, como el balance entre la valentía y la empatía. En algún momento hay que jugarse, ¿sí? Si no, esto no cambia. Tenemos preguntas. Voy a habilitar a Néstor, a ver si podés hacer la pregunta. Para que te leo. Tengan paciencia. Hola. Ahí está Néstor. Hola, Néstor, ¿Qué tal? ¿cómo te va? Buenas noches, Claudio. Buenas noches o buenas tardes, no sé dónde estás. Estamos en la noche ya acá, así que... Bueno, perfecto. Nada, en esto de las situaciones de crisis, a mí en lo personal comparto, me toca liderar un equipo de gente de distintos países y lo que nos pasa a veces en este tipo de situaciones, que pasan pocas veces, pero parece que últimamente se repiten en ciclos de cada vez más cortos, es que las personas pasan por un proceso como emocional, ¿no? Al menos percibo eso, ¿no? Que al principio se enfocan en lo cortoplacista, si querés, en esto del coronavirus, al principio el problema es todos cuidamos la salud, y después nos enfocamos en una siguiente etapa que puede ser lo económico en lo personal y después más en otro contexto. Sí, claro. La pregunta a la que voy es, en ese escenario de incertidumbre, ¿no? Que vos decías, che, en el escenario de crisis es como que todo cambia, todo se vuelve a redefinir. ¿Vos valorás todavía más el liderazgo o el libre albedrío? No sé si el libre albedrío, sino en la apertura en las personas que conforman el equipo. O sea, ¿cuál escenario que pensás vos que funciona más en la gestión en estos escenarios de crisis, ¿no? El escenario de liderazgo, decir, mira, el camino es este, bien o mal, brindando tranquilidad y foco, o decir, bueno, dialoguemos todos para ver qué hacemos. Mira, me parece muy buena la pregunta, Néstor, en el sentido de que aparecen dos cosas. Primero es algo que no mencioné, muchas veces en las crisis lo que aparece es que cada uno tiene su propia agenda.
a partir dependiendo del tipo de sociedad o de cultura, es la posibilidad de que cada uno tome su propia agenda y empiece un sálvese quien pueda un tanto peligroso. Eso se ve, fíjate, en las adquisiciones de compañías o en ese tipo de escenarios donde cambia el director de tal o cual área, eso es bastante común. Ahora bien, yendo al escenario de crisis, lo más probable es que puede haber un espacio de debate. Digo, la urgencia no es como la del RCP, pero lo que digo es, vale la pena, sí, ejercer un fuerte liderazgo, de decir, bueno, debatimos, pero la decisión es mía. Y si te toca liderar, hacerte responsable de eso. Inclusive a riesgo que no salga perfecto. Entonces, me parece que tenés una oportunidad al principio de escuchar, pero lo que no podés es debatir todas las decisiones. Y en eso decir, bueno, yo los escuché a todos, pero esta es mi decisión y me hago responsable. ¿Y hay un riesgo de que fracase? Sin duda, sin duda. El que no quiere riesgo, directamente que se quede en la casa, no vaya a trabajar. Hoy nosotros podemos cuestionar, ni entro en ideologías políticas, podemos cuestionar qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal. Pero lo que me parece que hubo, y creo que jugó a favor en las pocas historias que tenemos en la Argentina, es que hubo un alineamiento. El presidente tomó una decisión, de vuelta, no me importa de qué partido es, y el resto de los partidos se alinearon. Y hoy pareciera ser que hasta ahora viene dando resultados. Hay millones de errores en el camino, ¿sí? Pero se vio una decisión firme, y una decisión firme no necesariamente es una decisión prepotente, ¿sí? Sino que vos muestres convencimiento de lo que querés llevar al equipo, ¿sí? A riesgo de que obviamente, Néstor, no tenés asegurado el éxito. Ahora, estás tomando la decisión y podés, llevándolo al escenario real de un departamento de una compañía, debatir, escuchar, pero al fin y al cabo avanzar con una decisión tomada, haciéndote responsable. Y haciéndote responsable, decir, bueno, rendirás cuenta si algo sale mal. Y si algo sale bien, también te llevarás los méritos de eso, ¿no? Tenemos otra pregunta de parte de Perdóname, Rodrigo. Néstor, no sé si... Ah, ok. Listo. Perdón. No. Quería saber si había quedado claro o si necesitaba alguna Sí, aclaración. clarísimo, Claudio. Gracias. Bueno, no sé si está abierto todavía el micrófono. Dale. Sí, te estoy escuchando. Bueno, otra pregunta decías... Rodrigo, te habilitamos. ¿Estás, Rodrigo? No sé si se terminó de habilitar. Guárdame un segundo. Ahora sí. Hola. Sí. Ahí te escucho. ¿Cómo andan? Sí, la mía es que creo que lo mencionaste en la respuesta que le diste a Néstor, Claudio, es ser hábil para entender la parte cultural de las cosas y evitar conflictos que son innecesarios, ¿no? A mí me pasa que nosotros de donde estamos trabajamos con 7 países de América Latina y, por ejemplo, a mucha gente no sabe decir no o le incomoda decir no. Y hay que ser hábil para leerlo, ¿no? Pero ninguna duda, y además, mirá, en Brasil hay algo que llaman resistencia branca, que es que como... no me voy a extender mucho en lo que son culturas altamente contextualizadas y las que son no contextualizadas. Pero para darte un ejemplo extremo, la cultura americana o alemana es no contextualizada, ¿no? Entonces la gente, si te tiene que decir que no, te dice que no, y no hay un temor a confrontar. En Brasil es altamente contextualizada. Y creo que todos los que tuvimos experiencia a nivel Latinoamérica, muchas veces el argentino tiene una personalidad más confrontativa que el resto de Latinoamérica. Una vez más, no está ni bien ni mal. Pero lo que puede sí pasar es que aparezca la incoherencia en gente que dice no hay problemas, vamos con este proyecto, y corta la videollamada y te están todos contactando diciendo no, está bien que vos le dijiste que no. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué no sumaron todos y hablaron cuando estábamos escuchando al americano que nos decía vayan para allá, y nosotros sabíamos que en el contexto de Latinoamérica tal o cual medida resulta poco factible? No sé si te sentís identificado con la escena, pero... Sí, total. Y me pasa mucho con Centroamérica la diferencia. Claro. Que la gente no te dice que no. Y Lógico. que tenés que estás avanzando en una dirección y cuando tenés que implementar cosas o hay que cobrar o facturar lo que sea, de repente. Ahora, Rodrigo, déjame agregarte algo, que es, cuando uno hace un pedido, está bueno tener el chequeo del compromiso del otro.
y eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? De rechequear hasta qué punto yo pedí algo y el otro acusó recibo de lo que le pedí. Pero nosotros, como responsables de haber hecho el pedido, independientemente que estés en una función de manager o seas el analista junior de la compañía, tenemos una responsabilidad de follow-up, de seguimiento, de hacer el seguimiento. Si yo te pedí algo, ver si se está haciendo, porque si no, puede pasarte esto que, de vuelta, todos te dicen que sí, ponemos un deadline y una línea final, y cuando llegamos a ese due date, resulta que las cosas que tenían que hacer no están hechas. Entonces, quizá valga la pena, o por lo menos, evidentemente, dada ese contexto que me estás contando, que tengas que hacer un seguimiento un poco más estricto, ¿no? O por lo menos más cotidiano. Tenemos una reflexión que te dice que mi reflexión es que a veces, por no enfrentar el conflicto, concedemos beneficios con los que en el fondo no nos sentimos cómodos. Y lo peor de eso es que a la larga, por no decir no, vamos perdiendo nuestra propia identidad, y creo que eso se termina traduciendo en angustia. Ninguna duda. En la semana que hicimos la de conversaciones difíciles, dijimos cuál era el problema de no decir que no y no expresar los sentimientos. Tu autoestima se va degradando poquito a poquito. Y creo que acá vale también la pena aplicar esto del concepto de los motores a explosión. Lo expliqué también la vez pasada. Nosotros tememos a pequeñas explosiones pensando que nos podemos esconder de esas pequeñas explosiones. ¿Saben qué pasa? Un motor a explosión funciona con pequeñas explosiones. Cuando no hay explosiones, el motor no funciona. Ahora, si yo acumulo explosiones pequeñas, voy a tener una explosión grande. ¿Sí? La mejor metáfora que se me ocurre es el matrimonio que dice, no, yo con mi señora, ni un sí, ni un no. Nos llevamos fantástico. Perfecto. 10 años después se separaron con un juicio mega. Y vos decís, ¿qué pasó en el medio? ¿Y sabes qué? Había explosiones que se iban tirando debajo de la alfombra, como pequeña basura, y un día la basura debajo de la alfombra explota. Pero al mismo tiempo, el no expresar los sentimientos indefectiblemente va degradando la autoestima de cada una de las personas o de los interlocutores de ese conflicto en particular, ninguna duda. ¿Sí? O sea, y por eso el tema es enojarse con el nivel adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Porque lo otro que nos puede pasar es que vamos a reclamar a la ventanilla equivocada. Entonces me junto con mi amigo o me junto con mi amiga y me quejo de todo lo que me pasa con mi otro amigo, con mi señora, con mis hijos, pero no me quejo con el que me tengo que quejar. ¿Sí? Y lo mismo, las charlas típicas de las corporaciones, donde hablo de todo lo que no me fumo a mi jefe en la máquina de café. Pero no le digo a mi jefe qué me está pasando. O no le digo a mi colaborador. Porque ustedes pensarán, no, bueno, claro, hay una ecuación de poder que juega a favor del jefe. Yo he visto un CEO de la compañía, yo hago coaching a ejecutivos. Yo he visto un CEO de la compañía que tenía miedo de decirle algo a la tesorera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, viste que tiene mal carácter. Vos sos el CEO de la compañía. Entonces, lo del poder es absolutamente relativo. ¿Sí? Otro te dice súper claro, lo voy a intentar a nivel familiar, también creo que todo sirve, y me encantó lo del cambio de estrategia o canal para la comunicación, a ponerlo en práctica. Otro te pregunta de que en la empresa me pasa que personal no especialista me propone soluciones sin tener conocimiento técnico específico, por tener otra especialidad, pero tienen mucho más jerarquía, y eso solo parece ser lo que tiene más peso en la forma de decisiones, pero para que sigue en otro párrafo, y el conflicto resulta para nuestro equipo, porque avanzar con las decisiones que esos colaboradores proponen implica problemas a futuro para nuestro equipo, evitables siguiendo nuestra propuesta, pero de desinterés para ellos, porque respecto a nosotros, siempre son el cliente interno, la posición de demanda. Varias cosas que surgen ahí. Si está en la Argentina, no sé quién es el que hace la pregunta, capaz que... Brian Largo. ¿Cómo? No escuché. Brian
no sé si el apellido se dice Galardo o Gallardo. O Gallardo, ok, Casellas. perfecto. Bueno, Brian, sería bueno, por lo menos que aclare si está en la Argentina. En la Argentina tenemos una cuestión de contexto, ¿sí? Y esto se sorprenden los extranjeros que vienen a trabajar en la Argentina. Primero que somos todos todólogos, ¿sí? Entonces, el punto ¿cuál es? Vas a una reunión donde se va a discutir un asunto de marketing y hablan de impuestos. Pero vas a una reunión donde está el de IT y habla el de marketing, ¿sí? Y opina. Y encima hacemos una reunión para resolver cuestiones estrictamente técnicas, en algunos casos, no sé, podría ser IT, pero se me ocurre operaciones y... A ver, hay varias cosas. Una, si hay una cuestión de poder que hoy está, no solamente hay poder, sino que la autoridad se ejerce desde ese lugar, quizá, se ríe, quizá valga la pena preguntarle al que opina, por qué opina lo que opina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta decir qué es la mejor acción es algo relativamente fácil. Decir por qué esa es la mejor acción empieza a ser algo más complejo. Entonces, quizás sería bueno como una herramienta de forma tal de que no ofender a la autoridad o no ofender a quien ostenta el poder, es decirle, mira, me gustaría saber por qué pensás lo que pensás o por qué decís lo que decís. Si eso es factible, ¿sí? Quizá uno pueda desafiar, ¿sí?, la autoridad en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando vos es construir. Si eso es honestamente así, creo que por ahí puede ir el viaje, ¿no? O por lo menos por ahí puede haber una salida. A partir de eso, no desautorizarlo explícitamente, sino tratar de entender, porque inclusive tampoco quienes somos técnicos, mi formación es de ingeniería, con lo cual puedo tener la tentación de pensar que de un tema sé más, y posiblemente alguien traiga una idea que de fuera de la caja y nos permite aportar y encontrar una salida disruptiva a algún problema que estamos enfrentando. Pero bueno, es cuestión de analizar cada caso, pero entiendo yo que, o por lo menos comprendo el sufrimiento que expresas. Si querés, no sé cómo estamos con el tiempo, son 8 No, ¿Querés una última pregunta? O no sé te si digo. queda alguna más, si Sí, no... dice, Claudio, cuando en una conversación o en una discusión, ¿cómo salir de la etapa descripta o de reproches o agresiones para pasar a buscar esa resolución equilibrada? Te lo pregunta Sergio. Se me ocurren varias cosas. Lo primero es escuchar a quien está. No hay nada peor que interrumpir o querer rebatir la idea de alguien que está muy enojado y que tiene mucho para expresar. Digo, puede ser una suerte de bidón de nafta a un fuego si alguien viene muy enojado y uno le dice, bueno, pero vos también la otra vez, y empezamos con esto de las acusaciones mutuas. Lo primero me parece que es escuchar. Lo otro no solamente es escuchar, sino es pensar o tratar de entender por qué dice lo que dice. Y lo otro es hacer una propuesta de contribución. Cuando digo hacer una propuesta de contribución es invitar al otro, ya no a discutir quién tiene la culpa, sino que, ok, supongamos que vos decís que yo tengo la culpa. No sé, Susana dice que Claudio, tiene la culpa. Entonces yo le digo a Susana, bueno, Susana, listo, para vos yo tengo la culpa. Primero me gustaría saber por qué vos decís o por qué entendés eso, pero una vez entendido, ok, supongamos que acordemos que yo tengo la culpa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y en términos de pregunta, no en términos de acusación. ¿Qué te parece? ¿Querés que hagamos algo para el futuro? Digo, cuando uno switchea de pensar de la culpa a pensar en la contribución, si querés me podés insultar a cuenta, ¿sí? Y decir que yo soy todo lo miserable o lo malo o lo incompetente para futuro. Si pensás en eso, quizá yo tenga que rever hasta qué punto quiero seguir estando en esa relación. Ahora bien, si la discusión pasa por ver qué pasó hasta el momento y qué podemos hacer de ahora en más, quizá ahí haya una potencial salida. Bueno, ¿Vamos? sí. Bueno, yo
Nada. Bueno, Claudio, Agradecer, la verdad, muchas Susana, gracias. el apoyo, agradecer a todos los que participaron. Me parece que bendigo hoy. En la vez anterior hablaba de declarar la situación emocional de la cual vos partís cuando empezás a dar una charla. Hoy tuve la sensación, y creo que también me aflojó muchas conversaciones con amigos que tuve durante el día, que me acordaba de esto de la soledad, ¿no? Y de cuánto tenemos que valorar en este contexto el hecho de tener a alguien con quien hablar y con quien expresar inclusive los miedos que tenemos, las preocupaciones. Hoy me parece que están dadas las condiciones para que nos repensemos como mundo directamente. Ojalá que esta crisis no haya sido en vano, y por otro lado, si fue en vano, va a venir otra para que terminemos de aprender. Les agradezco a todos los que nos acompañaron y bueno, si Dios quiere vamos a repetir esto. Así que muchas gracias, Claudio, y bueno, felices Pascuas para todos. Igualmente, felicidades, gracias. Así que después la pueden pasar o volver a ver, así que cero problema. Seguramente yo la publique en mi LinkedIn para que esté disponible para el que la quiera utilizar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.